Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a entender la tecnología que está moviendo los hilos de la inteligencia artificial actual, el famoso aprendizaje profundo, o Deep Learning. Esta frase, la verdad, da en el clavo. Refleja a la perfección esa sensación de estar ahogados en información que teníamos hasta hace nada. Teníamos acceso a todo, pero en realidad no controlábamos casi nada. Bueno, pues para empezar, vamos a rebobinar un poquito para entender el cambiazo que ha supuesto la IA en nuestro día a día digital. Lo que nos ha parecido una revolución de la noche a la mañana, en realidad se ha estado cociendo a fuego muy lento durante más de 70 años. Todo empezó con preguntas casi filosóficas, como la de Turing, ¿pueden pensar las máquinas? Luego vinieron hitos como la victoria de Deep Blue contra Kasparov, pero entre un titular y otro hubo décadas de trabajo silencioso, de investigación, que fueron preparando el terreno para lo que vivimos hoy. Y es que, durante muchos años, estuvimos en lo que podríamos llamar la gran siesta digital. Un mundo en el que los algoritmos nos daban de comer contenidos sin parar, nos mantenían enganchados, y así, sin darnos cuenta, pasamos de ser exploradores en la red a meros espectadores. Y aquí es donde cambia el juego. La llegada de la IA para todos marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con la tecnología. Pasamos de consumir pasivamente a tener la iniciativa, porque una IA, a diferencia del feed de una red social, se queda quieta esperando. Si no le preguntas, no hay respuesta. Nos devuelve, por así decirlo, el control. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo piensa esta tecnología? Vamos a abrir el capó a ver qué hay dentro. A ver, la base de casi toda la IA moderna es el aprendizaje automático. La idea es sencilla. En lugar de programar un ordenador con reglas súper estrictas para cada tarea, lo que hacemos es darle millones de ejemplos para que él solito aprenda a reconocer patrones. Pero el verdadero salto, el que lo ha cambiado todo, es el Deep Learning. Y ojo, no es solo un nombre que suena bien. La palabra clave aquí es profundo. ¿Por qué? Porque usa redes neuronales con muchísimas capas, inspiradas un poco en cómo funciona nuestro cerebro, para aprender por niveles. Para que se entienda, imaginemos que queremos que la máquina reconozca una cara. Pues bien, la primera capa es como si aprendiera el abecedario visual. No ve una cara, ni un ojo, ni nada. Solo aprende a identificar cosas súper básicas. Una línea recta, una curva, un borde, un cambio de color. La segunda capa coge ese abecedario de la capa anterior y empieza a formar palabras. Combina las líneas y las curvas para identificar formas un poco más complejas. Ya no ve solo palitos y círculos. Ahora empieza a ver algo que se parece a un ojo o el contorno de una nariz. Y finalmente, las capas más profundas son las que juntan todas esas piezas. Combinan los ojos, la nariz y la boca para entender el concepto abstracto de «esto es una cara». Y es precisamente esta construcción por niveles, de lo simple a lo complejo, la magia del aprendizaje profundo. Y aquí está la idea central de todo esto. Profundo no significa que la máquina sea más inteligente como una persona. Significa que tiene más capas para representar ideas o lo que llamamos abstracciones cada vez más complejas. Y es esa capacidad para entender la complejidad lo que le permite hacer cosas que antes eran impensables. Eso sí, y esto es importante, más profundo no siempre es mejor. Para un problema sencillo, una red simple puede funcionar perfectamente. Bien, ahora que tenemos una idea de cómo funciona por dentro, la siguiente pregunta es ¿cómo hablamos con ella? Porque la calidad de lo que nos da depende al 100% de la calidad de lo que le pedimos. Es que es de cajón. Si le das una instrucción vaga, te dará una respuesta vaga. Pedirle un resumen de neumática es como no pedirle nada. Pero fíjate en el segundo ejemplo. Le damos un rol. Eres un profesor, un contexto para un curso de mecatrónica y un formato, con ejemplos. El resultado, claro, no tiene nada que ver. Es infinitamente más útil. De hecho, hay una técnica muy buena que es convertir esto en una conversación. En vez de soltarle todo el rollo de golpe, puedes decirle algo como «Oye, ayúdame a conseguir la respuesta perfecta. Para eso, hazme tú a mí las preguntas que necesites». Y así es la propia IA la que te guía para que le des la información clave. Claro que una herramienta tan potente como esta también trae consigo nuevas responsabilidades. Porque el objetivo no es que la IA nos sustituya, sino que amplifique nuestra propia inteligencia. Y para usarla bien, es fundamental ser conscientes de sus riesgos. Por ejemplo, los sesgos. Si los datos con los que aprende una IA están sesgados, el modelo no hará más que repetir y amplificar esos sesgos. Luego está el tema de la privacidad, por supuesto. Y un riesgo más sutil, pero muy real, la deuda cognitiva. O sea, el peligro de que, por delegar demasiado, nuestro propio músculo de pensar críticamente se atrofie. Y ojo que esto no es teoría, ya se han visto casos. Por ejemplo, un sistema de IA para selección de personal que se entrena con datos de contrataciones de los últimos 20 años. ¿Qué puede pasar? Pues que acabe replicando los patrones de contratación de siempre y descarte a gente muy válida solo porque no encaja en el molde del pasado.
Al final, todo se reduce a una elección. Podemos usar la IA como una herramienta para expandir nuestra mente o como una mulita para pensar menos. Podemos pedirle que cuestione nuestras ideas o que solo nos confirme lo que ya creemos. La clave, al final, es usarla para automatizar las tareas mecánicas y así tener más tiempo para el pensamiento estratégico, para lo que de verdad importa. Porque en el fondo, su gran poder no está en que nos dé respuestas, sino en que nos ayude a hacer mejores preguntas para tomar decisiones más inteligentes. La máquina calcula, nos da un abanico de posibilidades, pero la elección final, la que tiene criterio, sigue siendo nuestra. Así que, la gran pregunta no es qué puede hacer la inteligencia artificial. La pregunta de verdad es qué vamos a decidir nosotros hacer con ella. El futuro de todo esto no lo va a escribir una máquina, lo vamos a escribir nosotros.